Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces ahora a exponer los dos ejercicios finales, ¿no? Que son, por un lado, la historieta gráfica, también conocida como novela gráfica o como cómic, que por supuesto es la palabra, viene de la palabra, o se emparenta con la palabra castellana cómico, chistoso, ¿no? El lenguaje del cómic viene del arte pop, ¿ok? No, miento, el arte pop se apropia del lenguaje del cómic para desplegar pues todo su movimiento y tan importante hasta el día de hoy, ¿no? Pero el cómic, corrijo, viene de la caricatura, ¿ok? Las caricaturas han existido siempre, pero ya empezaron a consolidarse en tiempos de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Por allá por el barroco, cuando los reyes aquellos que los derrocaron, los guillotinaron a todos y arrancó la República Francesa, el Estado moderno con los derechos del hombre, la igualdad. Los nobles perdieron sus privilegios en cuanto a que eran seres diferentes a la plebe. Eso ya se acabó, bueno, está en proceso esos conceptos, ¿no? A los personajes no agradables se les caricaturizaban, ¿verdad? Porque aparecieron los periódicos. A través de los periódicos fue que las nuevas libertades se fueron consolidando tanto en Europa como luego en Latinoamérica con los movimientos libertadores que fundaron nuestras repúblicas. Una caricatura exagera los rasgos de una persona. Si la persona es narizona, será súper narizona, ¿no? Si la persona es gorda, más gorda se pondrá. Si la nariz es chiquita, casi ni se le verá. Y así sucesivamente, ¿no? La idea es hacer reír, burlarse, la burla, la mofa. Hoy en día está en moda que no debe hacerse bullying, matoneo a la otra gente, pero en aquella época eso no se entendía, así que la gente se burlaba de los defectos físicos y de los defectos del carácter y del espíritu de la gente para hacer caricaturas de las personas, ¿no? Los periódicos las traían, esos gráficos que rompían con las letras y traían esas caras así distorsionadas que nos hacían reír. Bueno, yo tengo uno aquí a la mano a propósito. Esta es una caricatura, por ejemplo, de este personaje, una máscara, ¿sí? Es afrodescendiente, por supuesto. Vamos a limpiarlo un poquito. Tiene los labios súper exagerados, la nariz chiquitica. Es un viejito calvo, gordito, en fin. Entonces, está caricaturizado. Si en algún momento les muestro la fotografía del personaje, verán cuánto se parece o cuánto no. Tiene que tener el aire de la persona, tiene que ser reconocible, ¿no? Últimamente, por ejemplo, está de moda el Porky del presidente Duque, ¿no? Entonces lo vuelven un chonchito. Eso es una caricatura. Tenemos grandes caricaturistas en Colombia, ¿no? Matador y el uno y el otro y el otro. Más no tenemos representantes de historieta gráfica, lastimosamente. Bueno, la historieta gráfica nació en Estados Unidos. Es un producto gringo. Los periódicos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX ya se habían consolidado, ¿no? El New York Times y el London Times y demás, todos esos Times y Le Monde en Francia y el Corriere della Sera en Italia y demás, ¿no? Ya estaban totalmente institucionalizados y llegaban a las casas de la gente, de los lectores, que muchos estaban suscritos. Para romper la monotonía, los editores inventaron una página que fuera de divertimento, ¿sí? Donde aparecieron crucigramas, puzzles, juegos,
siga los puntos y arme el dibujo, mire las diferencias, en las cuales se utilizaban muchas gráficas, ¿no? Se rompía la palabra escrita, la letra de molde, el artículo. En aquellos primeros periódicos la fotografía todavía no existía, la fotografía apareció en el transcurso del siglo XX. Entonces, ellos, los editores, tuvieron la idea de que en los domingos, que era un día de ocio, ¿verdad?, donde la gente no iba a trabajar y el periódico era más grande, traía más cosas y la página de divertimento estaba más cargada, decidieron complementar esa edición dominical con un fascículo, o sea, un periódico más pequeño, en el cual aparecieron las historietas gráficas. De la literatura infantil europea y del este, como Las Mil y una Noche y demás, se inventaron personajes, se desarrollaron personajes que empezaron a tener aventuras, que empezaron a tener una vida, ¿no?, desarrollada a través del dibujo y en el estilo de la caricatura. Aparecen entonces la primera caricatura en Norteamérica, que se llamó The Yellow Kid, o sea, el chico amarillo. Y el chico amarillo era un niñito chino inmigrante. Ustedes saben que en ese momento, y lo sigue siendo, Estados Unidos era una tierra de inmigrantes, que llegaron en grandes cantidades a San Francisco y pusieron lavanderías. Así como los griegos tenían tiendas y los italianos tenían restaurantes, los chinos tenían las lavanderías, y este era un niño de entre los miles de chinitos que llegaron. No todos se volvieron ricos, no todos eran los dueños de los negocios, sino que muchos eran los trabajadores súper explotados. Era el caso de este niñito de Yellow Kid. Después vinieron otra caricatura, otras historietas que se llamaron Los Hijos del Capitán, que estaban inspirados en unos personajes que se llamaban Max und Moritz de la literatura infantil alemana, que eran un par de pilluelos, los sobrinos del capitán, perdón, que le hacían mil maldades al pobre capitán, y etcétera, etcétera, ¿no? Luego de un tiempo, por supuesto, vino la época de oro de la caricatura, del cómic norteamericano, y aparecieron personajes legendarios como Ramón y Pancho y Ramona en Educando a Papá, Lorenzo y Pepita, en inglés se llama Blondie, Rubita, apareció Carlitos y Snoopy, que se llama Peanuts, o sea, Manicitos, apareció la pequeña Lulú, Benitín y Eneas, Don Abundio, en fin, toda una cantidad de moriconguitos que eran tremendamente divertidos, ¿no? Como el éxito fue tal, decidieron pasarla a los días de semana. Entonces, dentro de la página de divertimentos, en los funnies, apareció una tira larga con las caricaturas, pero en una versión comprimida. No eran la página completa de la historieta gráfica como en el cuadernillo, ¿no?, sino que era sí la página, pero las caricaturas estaban independientes, por decirlo así. Iban de arriba abajo, se ponían las tiras de caricaturas. Y por eso de ahí viene el nombre de tira cómica, ¿no?, o comic strip, como se dice en inglés. Un strip porque era un larguerito, ¿no? Strip es una cosa larga, una tira, ¿no? Y estaba dividido en 3 pedazos. Espero que estén quedando bien las verticales. Estaban divididos en 3 pedacitos, ¿no? Estos pedacitos se llaman viñetas. Este cuadradito que tengo aquí, que son 3, se llaman viñetas. Esta es una viñeta, ¿ok? Una viñeta. Estaban separadas, espaciadas por un pequeño vacío, digamos, ¿verdad? Esto era tinta impresa, el marco donde estaba
contenido del universo de la historieta gráfica o de la tira cómica en este caso, que la historieta gráfica es más cuando es extendida, pero esta comprimida se le llama tira cómica. Y aquí tenemos que entra el factor tiempo, ¿verdad? El reloj empieza a moverse. A diferencia de los dibujos estáticos, estos quietos, ¿verdad? Estos paisajes, ahí eso es un punto, un fotograma estático. En la historieta gráfica existe una repetición de la figura. ¿Ok? Entonces por eso entra un punto muy importante que es la continuidad. Continuidad. Por supuesto la palabra viene de continuo, ¿no? De continuar. ¿Qué se continúa? Todos los elementos gráficos que tenemos aquí. En particular los personajes, que por supuesto son los protagonistas de las historias. Puede haber historias, bueno, de animales, pero son humanizados, o de cosas, pero lo normal, por ejemplo, Bob Esponja, ¿no? Pero son humanizados siempre, pero lo normal es que sean personas o muñecos, monigotes, ¿no? La lectura va, por supuesto, como todos los occidentales, de izquierda a derecha. El tiempo lineal va pasando en este sentido, ¿no? Aquí empieza, aquí hay un problema que tiene que tener acá una resolución y tiene que haber implícito un chiste, una broma, un chascarrillo, ¿verdad? Una mofa, una burla, ¿sí? Ahí, implícita, porque si no, ¿qué sentido tiene? La idea era divertirnos, ¿verdad? Viene pues de los bufones, viene luego de los payasos, ¿no? El circo fue el primer divertimento de masas, ¿verdad? Entonces la idea es divertirnos, por eso se llama comic strip o tira cómica, porque la idea es que sea risible y por eso los personajes no son reales, sino que son caricaturas para que desde que los veamos empecemos a reír. Entonces, la acción arranca aquí en un inicio, ¿no? Tiene como las tres partes clásicas de la narrativa, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, 1, 2, 3, un vagoncito de 3 que van corriendo en el tiempo. Aquí empieza, aquí se supone que pasa un tiempito después y aquí pasa un tiempo después, final y se cierra el ciclo. Las historietas gráficas, cómicas, no tienen continuidad en cuanto a lo periódico. Es decir, la historieta del lunes no tiene nada que ver con la del martes. Hay una especie de amnesia. Todo se borra, las acciones, no queda nada, ni las cosas malas ni las cosas buenas, y vuelve y se arranca de cero. Son aventuras episódicas, van pasando por pedacitos fraccionados y no hay memoria de lo anterior. No hay una continuidad en ese sentido, no hay un hilo conductor narrativo. Vamos a hacer aquí un borrador muy básico para que ustedes pues empiecen a tener una idea de cómo funciona la cosa, ¿no? Los pormenores de la cosa. Aquí tendría que haber un muñeco, un monigote. Voy a hacerlo así muy sencillito. Me salió bonito, la idea era que fuera más feo, pero bueno. Un monigote aquí. Y aquí tenemos otro. Otro monigote, ¿no? Los diálogos en la historieta gráfica no se pueden oír porque el papel no trae un dispositivo. De pronto hoy en día en las historietas digitales podría ser y se reemplazarían los bocadillos. ¿Qué es un bocadillo? El famoso globito, ¿verdad? El famoso globito donde están las palabras que el monigote pronuncia, ¿verdad? Hay que escribirlas en letras de molde mayúsculas y con buena letra, buena caligrafía y buena ortografía en el sentido horizontal, ¿ok? Entonces aquí, hola, tendría que caber, esto no se debe hacer, ¿cómo estás?
Hay que diseñar los bocadillos de tal manera que las palabras queden completas, no deben estar separadas. Y este otro moniconguito le puede corresponder bien. Bien. ¿Ok? Los bocadillos es una elipse que tiene un rabito que tiene que acercarse a la boca o a la figura del personaje. ¿Ok? Ahora hablamos un poquito más del bocadillo. Este man podría decirle otra cosa, ¿no? Entonces aquí viene la continuidad. Tiene que verse igualito. Este me quedó más narizón, tengo que corregirlo. Tengo que medir bien dónde puse el ojo para que tenga el aire igualito. A este quedó más bobito. Esta línea es de más bobito, entonces esto lo subo acá. Y tengo que buscar que el personaje se parezca igualito. Si tiene sombrero, tiene sombrero. A menos de que la narración nos diga, vino un viento, ¡puc! Y el sombrero se voló. Y entonces aquí ya saldrá sin sombrero porque se voló el sombrero. Pero eso lo sabe el lector. No podemos tirarle adivinanzas que la persona no entienda las cosas. Hay que ser lo más claro posible. Por eso la línea es muy clara. Ahí viene lo de la afinidad con el pop, ¿no? Que es una línea de silueta que siluetea todo. Y si tiene color, son colores muy planos. No hay modelados, no hay profundidades de campo así muy evidentes, nada. Entonces este otro señor le contesta otra cosa, ¿verdad? Una frescura, y este se va como poniendo como bravo. Van cambiando, pueden cambiarlo ¿cómo se dice, niño? Expresiones, pero no cambia la cara. El personaje tiene que mantenerse porque ponemos mucho cuidado a la continuidad. Los personajes tienen que ser muy diferentes. No pueden parecerse, porque al contrario de la vida real, donde todo es muy claro, muy evidente, y los parecidos son difíciles, aquí no. Aquí es un mundo de líneas que nos confunde rápidamente. Por eso esta cosa es una cosa flaca y maluca que parece un falo, y esta es una cosa gorda y que parece una cosa de masa, para que sean muy diferentes unos de otros. Si los personajes se parecen mucho, hay un problema, y tal vez podríamos considerar la posibilidad de integrarlo en uno solo o distanciarlo mucho en todo sentido, físico y de carácter. No pueden repetirse los personajes porque hay una redundancia en cuanto al elenco de nuestra historieta. Listo, sigamos. Este man termina diciendo este dice como ¿qué? O algo así, y este dice otra cosa bárbara, que al final este señor no le queda sino, como en una célebre historieta gráfica latinoamericana, irse de plop, ¿no? Entonces vemos las paticas así levantadas y el man quedó ya loco, porque este gordo, quién sabe qué frescura y qué barbaridad dijo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Este estilo de comic strip funcionaba perfectamente para las historietas cómicas que eran más básicas. Pero en las historietas, en la historieta gráfica, porque inmediatamente también empezaron a aparecer la novela gráfica, ¿verdad? Que eran los libros especializados, ya no solo venían en el periódico, sino que ya empezaron a haber libros y empezaron a haber tiendas especializadas de los comic books, ¿verdad? O novelas gráficas. Entonces empezaron a aparecer personajes más evolucionados, más desarrollados, más complejos, ¿verdad? Y entonces aparecen los personajes de héroes, ¿verdad? Estos moniconguitos, como por ejemplo el Pato Donald y el mismo Condorito y el Mickey, solo he hablado de Disney, hay muchos más, el Piolín, el Silvestre, el Snoopy, el Carlito, la pequeña Lulú, el Don Abundio. Todos esos personajes de alguna manera son perdedores. Ustedes saben que los gringos diferencian claramente a la gente entre los losers y los winners, los que ganan y los que pierden, ¿no? Generalmente estos monigotes son losers. El Pato Donald, por ejemplo, es el epítome de eso, es el perdedor más perdedor del mundo, ¿no? Condorito es pobre, aunque se la sale con la suya, es el pobretón, ¿no? No es el rico de la historia. Y así sucesivamente.
Siempre son como personajes asalariados, como sometidos por el sistema. Por ejemplo, Lorenzo y Pepita. En Lorenzo y Pepita, Lorenzo el jefe lo tiene abajo, ¿no? Subyugado, ¿no? A Donald es el tío rico, y así sucesivamente. Tribilín es un bobo, así. Entonces los superhéroes eran todo lo contrario. Eran winners, eran ganadores, eran fuertes y poderosos, y eran guapos además. Ahí entra a trabajar más todos estos dibujos que hicimos, ¿no? Los Supermanes, ¿se acuerdan? El Superman, la Mujer Maravilla o la Mujer o la tal. Aquí entra a trabajar esto que dijimos, Superman como el más básico de los personajes, perdón. Y así sucesivamente. Ella también es la Mujer Maravilla o la Catwoman, ¿no? Yo tengo la de los 70, perdonen. En fin, los personajes atléticos, los personajes bonitos, los personajes que desarrollaban unas historias mucho más profundas, ¿no? Y más elaboradas, como venimos diciendo. Ya retomamos los personajes de superhéroes. Volvamos otra vez aquí a lo básico. Entonces, los bocadillos, como venimos diciendo, son unas elipses donde están los diálogos, que ya lo conté allá arribita. Hay que escribirlas en sentido horizontal. Los bocadillos podrían tomarse alrededor de un 40% del tamaño total de la viñeta, ¿ok? Porque el ilustrador, el que dibuja comic strips, el dibujante, Bisoño, piensa que la viñeta hay que llenarla de monicongos y que los bocadillos caben en cualquier parte. Error. Los bocadillos son igual de importantes que los dibujos. No voy a decir que más, pero son por lo menos igual de importantes que los dibujos. Entonces, mínimo se merecen un 40% del espacio para que ellos queden bien dibujados, bien dispuestos y cumplan su cometido a cabalidad. ¿Ok? El que va a hablar primero, el que abre el diálogo de la escena, tiene que estar a la izquierda, ¿ok? Porque por supuesto el lector va a leer esto primero y esto después. No pueden pretender que este hable primero y esto venga después, porque nos va a confundir y nos va a dar ganas de tirar la historieta gráfica y no volverla a coger nunca más, ¿ok? Entonces, el que habla primero está a la izquierda, y el que habla primero y el que contesta, el que replica, está a la derecha. Entonces tienen que tener en cuenta para el diseño. Puede haber planos y contraplanos, se puede girar el personaje. Ustedes pueden mover la cámara como les provoque, pero tienen que quedar muy claros los personajes y tienen que respetar estas reglas narrativas de la historieta gráfica a través de los bocadillos. ¿Ok? Listo. No cometan errores como, por ejemplo, ¿no? Agarran aquí, vamos a hacer. Los globos entonces ya no son horizontales, sino que se vuelven verticales. Y empiezan a escribir con letra de molde. Y así en vertical. Entonces son unas letricas que parecen un caminito de hormigas. Entonces, ¿cómo pretenden que un lector vaya a descifrar estos jeroglíficos? Tienen que poner las letras clarísimas, ¿ok? Mayúsculas, tildes, comas, puntos. Tienen que saber escribir, por supuesto. Bueno. La viñeta elíptica es cuando el personaje está, digamos, normal, tranquilito, ¿no? Pero cuando el personaje está, por ejemplo, enfadado, ¿verdad? El bocadillo se vuelve más agresivo. Utilizamos la línea en zigzag. Eso lo han visto ustedes en algún lado, ¿verdad? El zigzag. Bueno, entonces este man dice no. ¿Ok? Furioso. Esto tiene que estar de acuerdo con esto, por supuesto. Cuando el personaje no puede decir lo que quiere decir, por ejemplo, está enamorado de esta Lea, de esta Leita, esa morena, y no se lo puede decir porque está casado, porque es un cura, o porque X, o porque ella está casada, o porque no le gusta, etcétera, lo rechaza continuamente.
él entonces tiene que pensar. Y cuando los muñequitos piensan, son en una nube, totalmente diferente a esto, que es agresivo y cortante para demarcar el grito. Aquí las palabras están encerradas dentro del cerebro, al parecer, ¿no? Entonces, las tres bolitas que se van disminuyendo o agrandando, según lo queramos ver, tienen que guardar, tienen que llegar a la nubecita, y lo que nosotros escribamos aquí, este man lo está pensando, pero no lo puede decir porque está prohibido hacerlo. Entonces él puede decir acá, te amo. ¿Ok? O incluso se pueden utilizar grafismos. Si yo pongo esto, estoy diciendo ya lo que el hombre está pensando. ¿Ok? Dentro de la cosita. Listo. Hay otras líneas importantes. No, bueno, para terminar lo de los diálogos. Al comienzo de las viñetas puede haber un hablador que es un bocadillo, pero no es elíptico, no es redondo, sino que es cuadrado o rectangular, donde podemos dar una información que consideramos básica, ¿cierto? Que si no la quitamos, el lector podría quedar un poquito perdido. Por ejemplo, podría ser esa noche en Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. 3 puntos. Ya estamos situados, ya está el edificio, no sé qué, y por acá están los cachos del animalejo. Y ya sabemos de quién se trata inmediatamente, ¿no? Ok. El hablador. Información muy básica. Claro que hay cómics súper elaborados donde los habladores hablan hasta por los codos. Eso es estilo, ¿no? Estos niñitos de acá, moniconguitos, no aguantan esa cantidad de cháchara. Eso de pronto ya en las novelas gráficas más evolucionadas, más modernas, más de culto, porque los cómics, hay cómics para ciertos públicos, ¿no? Existe el cómic mainstream y existe el cómic underground y existe el cómic bizarre en inglés, porque bizarro es otra cosa en español, bizarro es valiente. Hay otras líneas que también enfatizan la acción, ¿verdad? Por ejemplo, Superman, ¿no? Cuando se cambia de Clark Kent y se pone su mallita, que es donde le vemos todos sus musculitos, y sale volando de la azotea del edificio O Globo de la ciudad de Nueva York. Estas líneas nos indican que él salió de este espacio vacío, y miren esto incluso también si lo quieren, ¿verdad?, enfatizar, ¿no? Salió de este espacio vacío y va volando. Aquí vemos el desplazamiento, el aire, digamos, que Superman deja al momento de volar. No exagerar tampoco algunas. O por ejemplo, cuando un brazo poderoso de un superhéroe tiene agarrado un martillo, ¿verdad?, y lo va a golpear contra una superficie, ese tramo, ¿verdad?, también lo podemos enfatizar con unas líneas que así lo indican. Y cuando golpea sobre el escudo o sobre lo que sea, también podemos poner unas líneas, un poquito como estas, pero aquí en este sentido, que indica el golpe que ha dado, ¿no? Enfatizamos esas acciones. Hay otra cosa en los cómics que son muy utilizadas, que son las palabras onomatopéyicas, sin H, ¿verdad? Onomatopéyicas. Esas palabras son aquellas que
su pronunciación suenan como sonidos emitidos por objetos, animales, personas o cosas. ¿Ok? Por ejemplo, el plop. Esta es una palabra onomatopéyica que realmente no existe, pero si la escuchamos, la sentimos, sabemos que hay un movimiento brusco y que ese señor se está yendo para atrás. Pero hay otras que sí, y sobre todo en el idioma inglés, que es un idioma muy onomatopéyico. El nuestro también tiene algunas palabras onomatopéicas, pero ellos tienen mucho más. Porque, por ejemplo, crash, de choque o golpe, es el verbo crash, también es la palabra crash, sale, ¿no? O el famoso cough, cuando tosen, ¿verdad? O el ring, cuando suena la campana o suena el teléfono, ¿no? O sea, las mismas palabras, los mismos verbos, los mismos sustantivos son ya por sí palabras onomatopéicas. En castellano no existen tantas. El castellano es un idioma más largo, un poco más seco, un poco más duro. Este es un idioma más saltarín, el idioma, ¿no? El inglés son palabras cortitas y por eso pueden andar como por ahí en el aire libremente. En el castellano hay pocas, entre las que yo recuerdo, por ejemplo, es cascada. La palabra cascada de alguna manera imita, ¿verdad?, el sonido del agua cuando viene descendiendo entre las piedras. En inglés no sucede en ese caso, ¿no? Waterfall es caída de agua, no hay onomatopeya alguna, no hay cacofonía en la palabra, o sea que no hay un sonido repetitivo que ayuda a que la palabra se convierta en palabra onomatopéyica. En fin, todas esas palabras. Esas palabras se incluyen en la viñeta. Por ejemplo, si a Batman le suena el celular, cuando aparece allá la señal, esa palabra, para que se vea clarita, se trabaja a doble línea. ¿Ok? A doble línea. Aquí no me alcanzó, pero tiene que estar acompañada. Si es en inglés, no arranca ahí. Si es en español, sí. Empieza el símbolo de admiración. En castellano empieza y termina. En inglés, tanto admiraciones como tal solamente son al final de la palabra en inglés. En español son al principio y al final. Esto sería al revés. Estaba aquí y estaba aquí. Y estas van en sentido contrario. No se les olvide su idioma madre. Bueno, listo. Vamos a empezar a hacer un ejemplo de historieta gráfica, no de comic strip, porque comic strip sería la tirita de 3, ¿no? Obviamente en el periódico toda la página estaba llenita de comic strips, ¿no? Don Abundio, Benitinguenea, papá, ¿qué? Fulano, Sutano, Perencejo. Aquí se llamaba Rabanitos, ¿no? Carlitos, como también se le conocía, o allá es Snoopy. Luego vino una generación posterior, ¿no?, de historietas gráficas o de comic strips, como por ejemplo Calvin y Hobbes, como por ejemplo Olafo el Amargado, que ya aparecieron como 80s, 90s, un poco más modernas, pero sin embargo tienen todas estas cosas, ¿no? No solo los gringos tienen historieta gráfica, aunque ellos son el mayor motor, la mayor industria de historieta gráfica está allá, pero también el cómic europeo, por ejemplo, es bellísimo, es mucho más elaborado. Ellos le apuntan más a la novela gráfica, no al día a día, al corre-corre del periódico diario, del diario periódico, sino de las revistas especializadas, de los libros de colección y demás, ¿no? Francia, dentro de Europa, es el país por excelencia, productor maravilloso de historietas gráficas, un poco también con Bélgica, que es algo como un apéndice del francés. También hablan francés, el idioma belga no existe. Allá hay unas historietas gráficas súper famosas y súper lindas, como por ejemplo Tintín o Tantan, como pronuncian en francés, que es este niñito adolescente súper capaz de hacerlo todo, anda con un perrito que se llama Milou, y resuelven 1000 misterios, 1000 problemas, 1000 cosas contra los enemigos más acérrimos, pero ellos salen triunfantes. Va a la luna, va al polo norte, baja a las profundidades marinas, en fin. Spielberg recién hizo las versiones animadas muy lindas. Yo las admiro mucho y siempre que tengo oportunidad las veo. Porque hubo otros intentos de hacer animación que son primos hermanos, ¿no? La historieta gráfica y la novela gráfica y la animación van de la mano. Es el paso al cine, al movimiento real, entre comillas.
En fin, en Latinoamérica también hay historieta gráfica, por supuesto, ¿no? No en Colombia, lastimosamente. Personajes famosos, Mafalda. ¿Quién no recuerda a Mafalda? Que es una especie de Carlitos, pero en versión femenina, más político, más la cosa de la dictadura, de esos rollos tremendos que pasó Argentina en los años 70, ¿no? Y en fin, en el Oriente está pues ni más ni menos que el lenguaje manga, ¿no? Con todo lo que tuvo que ver, ya eso fue adviniendo este nuevo milenio, que las cosas se volvieron mucho más complejas, dinámicas, y ellos tienen esa estética tan particular que manejan, y esos personajes pues tan raros que transmutan y son una cantidad con unas personalidades y unas formas extrañísimas. Yo nunca he podido con el manga, se los confieso realmente. Yo me quedo acá con el cómic gringo o el cómic europeo. A mí, uno de mis cómics favoritos, por ejemplo, es un cómic francés que se llama Asterix, que es un pequeño habitante de un pueblo francés que en la época de la Edad Media se llamaba, no, de los romanos, perdón, se llamaba Galia. Entonces en un pueblo galo era un chiquitín de bigotes amarillos, lo habrán visto por ahí, con su sombrerito de cachitos. Anda con un gordo enorme de pelo rojo, bigotón, que se llama Obelix, y que tiene un pantalón que le llega a la cintura de rayas azules y blancas. El druida o el monje de ellos tiene una poción mágica que si tú te la tomas te vuelves un superhéroe, te da poderes de una fuerza increíble. Y Asterix se toma eso, y por eso él y sus correligionarios, sus cohabitantes de la aldeíta pequeñita, pueden contra las legiones romanas y les dan una muñequera tremenda, los mandan por allá por los aires. Imagínense, eso en la realidad era imposible. Las legiones romanas era lo más poderoso que podía haber, que aplastaba a cualquiera que se le pusiera por delante. Pero en el cómic, como todo es posible, porque todo es dibujado, ¿verdad? Podemos llevar la imaginación al límite. Pueden haber estas premisas, ¿no? ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo galo adquiere un brebaje que los vuelve superpoderosos, y Julio César, con todo su aparato militar aplastante, jamás se puede tomar la villa francesa, la villa gala? Se puede en el cómic, ¿ok? De Asterix y Obelix se han hecho algunas versiones animadas, dibujadas, no muy celebradas, y Gérard Depardieu hizo una con gente, él hace de Obelix, el gordote grandote, que él no tiene que tomar la poción, porque él de niño se cayó en la poción cuando era un bebé, y entonces él es fuerte por naturaleza, por eso es gigantesco, grandotote. Depardieu, como se volvió un gordo obeso después de ser un hombre guapo y delgado en su juventud, se volvió un ultra gordo. El papel le quedó a las mil maravillas, ¿no? Pero no es muy afortunada tampoco la producción. De pronto la animación en aquel momento no estaba lo suficientemente desarrollada. En fin. Bueno, vamos a hacer entonces un modelo de historieta gráfica para que ustedes hagan su propia versión. Yo aquí no voy a hacer, lo que ustedes van a hacer aquí, no lo tienen que copiar a pie juntillas. Solamente es para que sientan, perciban un poco cómo se distribuye gráficamente la narrativa de una página de una historieta gráfica. Vamos a hacer una sola paginita, ¿ok? Una página de historieta gráfica le caben alrededor de unas 7, 8 viñetas, ¿ok? Viñetas. El cuadrito donde se contiene el universo, ¿ok? Y las podemos distribuir a nuestro antojo. Podemos diagramar, podemos diseñar esa página perfectamente a nuestro antojo, pero tenemos que respetar absolutamente todo el tiempo que el lector no tiene por qué conocer los pormenores de nuestro universo. Eso lo sabemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que mostrar las cosas como si lo estuviéramos viendo por primera vez. ¿Ok? Tan claro como si nosotros tampoco entendiéramos de qué va la cosa y por primera vez estamos empezando a enterarnos de qué va. Entonces todo tiene que ser muy claro. En primer lugar, tenemos que respetar lo que estábamos diciendo acá, el orden, ¿verdad?, de la lectura, tanto visual como narrativa, como escrita. ¿Ok? Entonces ya sabemos, los occidentales leemos de izquierda a derecha
y de arriba abajo. Así tiene que funcionar la página. Hay que leer de izquierda a derecha y de arriba abajo. Las viñetas, los personajes y los diálogos, todo tiene que ir en ese orden, porque si no, nos confundimos al lector y nos metemos en problemas, dañamos la historieta. Bueno, una historieta gráfica tiene sentido cuando es impresa, ¿verdad? Los originales divinos deben costar miles de dólares y estarán en los museos, en fin, en las colecciones privadas de los freaks de la historieta gráfica. Pero la idea es que sean impresas y sean distribuidas, ¿no? De ahí también Andy Warhol tomó la idea de que su obra tenía que ser impresa y ser distribuida, y por eso es que se llama pop art, porque va al pueblo, a todo el mundo, a todas las capas sociales, a toda la población tiene que llegar. Para que eso sea impresa tiene que pasar, por supuesto, por una impresora, ¿no? En aquella época eran planchas litográficas, ¿verdad? No las impresoras láser de hoy en día. Entonces, la plancha litográfica con relación al papel tenía una caja litográfica. ¿Qué significa eso? Que hay un límite, ¿verdad? De aquí hacia afuera no puede haber nada dibujado, porque sencillamente no va a quedar impreso en el periódico o en el papel donde lo vayamos a imprimir. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo lo que dibujamos o escribimos tiene que quedar dentro de esa caja litográfica, ¿vale? Entonces ese margen es lo primero que nosotros tenemos que poner ahí. ¿Ok? Voy a quitar estas aquí porque después se van a ensuciar. Listo. Ok, de ahí para adelante lo que queramos. Aquí ya podemos empezar a narrar nuestra historia. En primer lugar, cada edición, por ejemplo, cada domingo, en los años 60, finales, principios de los 70, mi papá los domingos compraba tanto el Heraldo, que lo compraba todos los días. En esa época no habían periódicos online. Y el regalo era que compraba El Tiempo, el periódico de Bogotá, que era más grande, más bonito, más lujoso. Y su fascículo de muñequitos, de historietas cómicas de los domingos era bellísimo. A todo color, súper bien impreso, y las historietas eran fabulosas. Traía 3 hojas, ¿verdad?, dobladas a la mitad, que se armaban y formaban un fascículo. Perdón, 4 hojas. Mi papá lo que hacía era que entre sus 4 hijos distribuía una página cada uno para que cada uno leyera, y luego nos intercambiamos las páginas y así estábamos divertidos todos un rato. Mi mamá podía cocinar y él podía leer sus periódicos tranquilamente. La página principal, la portada de ese fascículo, de ese periodiquillo tabloide a todo color, era, por supuesto, el personaje que estuviera más de moda. Y en aquel momento, el personaje que ocupaba esa página principal era ni más ni menos que Tarzán, el rey de los monos, el hombre mono, perdón. Que en inglés se llama Tarzan the Ape Man, o sea, Tarzán, el hombre mono. Tarzan the Ape Man está basado en unos libros de un señor gringo americano que se llama Edgar Rice Burroughs. No me acuerdo bien cómo se llama, escribe, algo así. Seguramente hay una letra de más, o así, o esta no va, así, Burroughs. Esos nombres gringos rarísimos. Él inventó ese personaje, Tarzán. Tarzán es un hombre blanco, hijo de ingleses, que se perdió de niño en la selva, y una gorila llamada Cala, si no estoy mal en este instante, lo rescata y lo cría como un hijo de ella. El hombre crece guapo y fuerte, sano y fuerte, no le da nada, los dientes no le ponen problema, o no nos enteramos, ¿no? Tal vez sucio, desnudo, raramente cubierto por un taparrabo, el cabello largo, imberbe, ya es un hombre pero no le salen pelos. Los ingleses, bueno, habrá algunos lampiños, pero ellos generalmente son peludos porque son caucásicos, pero este man no,
Tiene el pelo negro, cosa rara porque ellos generalmente son rubios o castaños, pero bueno, este personaje es así. Tarzán entonces estaba totalmente de moda en ese momento, porque de los libros Tarzan of the Apes aparecieron las películas de Hollywood. Hollywood vio que eso era una mina de oro y encontraron un actor novato que se llamaba Johnny Weissmuller. Había sido campeón de natación en un par de olimpiadas en Berlín y en Los Ángeles, ganándose todas las medallas, y su físico era alto, atlético, de pelo negro, tal como lo acabo de escribir ahorita, y cara como de salvaje, de pocas palabras. Además era un actor novato, no era un actor shakespeariano ni mucho menos, no tenía realmente un contacto con la dramaturgia anteriormente, pero su físico y su atlético andar y sus movimientos elásticos, porque era un nadador campeón del mundo, le sirvieron para desarrollar ese personaje a las mil maravillas. Y entonces hizo una serie de películas. La primera se llama Tarzan the Ape Man, el hombre mono. La segunda se llama Tarzan and His Mate, Tarzán y su compañera, y así luego vino The Son of Tarzan, el hijo de Tarzán, y otras y otras y otras y otras. Las películas se produjeron más o menos durante unos 20 años, hasta que ya este man ya se puso viejo, pesado, ya se le sentía en las películas ya posteriores, decadentes, ya el man no puede hacer brincar lo que hacía al principio, y bueno, ya finalmente hubo que acabar la serie porque el man ya no daba para más. Luego vinieron otros actores que lo reemplazaron, pero jamás fueron los mismos. Hasta hoy en día hay unas por ahí, hay unas animadas, otras qué sé yo, pero nunca. El Tarzán realmente único de toda la vida es el Johnny Weissmuller, que murió en Acapulco, se volvió loco, pobrecito, le dio demencia senil, y en la clínica gritaba como grita Tarzán, porque él le aportó al personaje un grito luego de que triunfaba, de que mataba al uno, mataba al otro, acababa con su enemigo. Gritaba un grito muy especial que lo armaron en Hollywood. Él hizo la base, el grito, pero luego le metieron otras cosas, un diseño de sonido para volverlo un grito legendario. Vamos a hacer entonces una historieta, una paginita aquí de Tarzán, rememorando esa infancia y de esa historieta tan famosa. Lo primero que tenemos que hacer es un cabezote. Voy a hacer aquí una pequeña línea de división, porque ahí voy a poner el cabezote. Recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que aquí aparecían unas letras donde por supuesto estaba la palabra Tarzán, ¿no? Eran como en italics, y claro, una T. Ustedes saben más de fuentes litográficas. Era como algo así, ¿no? Aquí estaba la A, aquí estaba la R, la Z, por supuesto, la otra A y la N. No me acuerdo si mayúscula o minúscula. En inglés no trae tilde, pero en castellano tú veías que o una mano más inexperta y más ponía la tilde. Horrible. Y acá había como una viñetita redonda, una especie de tondo, acordémonos del pintor Rafael de Sanzio, donde estaba la cara del Valecita, ¿no? Sus cejas pues marcadas y tal, su cara y tal. En el dibujo Tarzán tiene varias fisonomías, ¿no? Digamos, varias diferencias. Es un solo personaje básico, pero hay unos lo dibujan de una manera y otros lo dibujan de otra. Ahorita se me escapa el dibujante que estaba de moda en esos 60, 70, que era como un Tarzán ya moderno. Ya había habido un Tarzán primero en los años 40, 50 de otro dibujante también legendario, y luego vinieron otros, pero ya no. Obviamente el Tarzán del cine no podía tener el mundo fantástico del Tarzán del tebeo, ¿no? de la historieta gráfica, porque como les cuento, el dibujo todo lo puede hacer. Entonces este Tarzán incluso viajaba en el tiempo. Entonces había aventuras de Tarzán hasta con dinosaurios y con cavernícolas, imagínense la locura. En el cine no, todo era en la selvita. Hubo una que era Tarzán en New York, que este man es lo contrario. Entonces el man allá vestido rompía el saco porque las espaldonas enormes lo rompía, y brincaba de edificio en edificio un poquito como King Kong. Pero todo era como más en este universo, en este mundo, no había pasos en el tiempo ni demás. Bueno, cuando tenemos el cabezote
definido, ¿verdad? Con el nombre, o no tiene que ser el nombre del protagonista tampoco. Les decía, por ejemplo, que Carlitos en inglés se llama Peanuts, no se llama Charlie, sino Peanuts, aunque el personaje es Charlie Brown, ¿verdad? Ponen el nombre, el título de la serie, de la historieta o del personaje. Generalmente es el nombre del personaje. Bueno, muy bien, sigamos. Arrancamos, siempre tenemos que arrancar como con una viñeta que nos informe, que nos dé, por decir algo, una visión general de dónde lo estamos situando. Entonces, esta viñeta yo voy a escoger, obviamente arranca en la izquierda, ¿no? Voy a escoger que sea apaisada y grande, más allá del eje central, ¿no? Recuerden, en los dibujantes enseguida miramos los ejes centrales, ¿dónde están? Los tenemos ahí pendientes. En esta viñeta yo puedo poner un hablador que puede decir algo como esto. Esa mañana en el mercado de la aldea, qué sé yo, punto. Entonces, si esto lo dice, tenemos que verlo aquí, ¿no? Entonces aquí vemos la aldea, vemos chozas, las que están en primer plano, las que están en plano medio, las que están más allá y las que se pierden a la distancia. Por allá la línea horizonte está alta porque seguramente la cámara, entre comillas, está por acá alta, ¿no? Acá tenemos los techos, la cosa, tal. Estamos en el mercado, aquí está la plaza, ¿verdad? Entonces aquí están los puestos, la gente vendiendo la patilla, el melón, la pera, el guineo paso, no sé qué, aquí está la otra. Entonces aquí tenemos este plano general de la aldea, ¿no? La selva, la cosa, la gente, ¿no? Por supuesto, si es un domingo, todo el mundo sale. Claro, figuritas chiquititas, de pronto las más grandes acá en primer plano, puede ser una mujer con un cántaro en la cabeza, con un niño de brazos que se acerca aquí al borde del pueblo porque va a ir a la fuente del río, no sé qué, a buscar agua, ¿verdad? En una viñeta acá a la derecha, y miren que dejo medio centímetro de espacio, ¿no? Dibujo cada viñetica, al dibujar aquí la otra, no la pego, no es una sola línea, sino una doble línea, es decir, un espacio entre ellas. Llevo esta y la tengo que llevar hasta el límite de la caja litográfica. No la puedo hacer más allá, me quedó horrible esta línea, ustedes la van a hacer bien bonita. Hasta el límite de la caja litográfica para que todo lo que salga aquí, salga aquí. Dentro de las viñetas sí podría haber una ligera comunicación. Ahorita vamos a aplicarlo acá abajo. Acá esta viñeta, más pequeña, es totalmente diferente, ¿no? Ya no va a ser un plano amplio, abierto, con cosas lejanas, chiquititas y tal, y varios planos, sino que vamos a tener un primerísimo primer plano, ¿no? Aquí vamos a ver unas cejas, ¿verdad? Y unos ojos. Y no vemos más porque la maleza lo cubre todo. Nos deja entrever que ahí están esos ojos en la oscuridad, ¿no? Ahí atrás seguramente está oscuro. No sabemos qué viene aquí abajo. Aquí ponemos otra viñeta. Podría ser así un poquito más larga, tal vez. Y aquí cuadradita. Donde resulta, pasa y acontece que un fiero león, una fiera, de esas que hablamos al principio del curso, ¿recuerda cuando pusimos aquellos ejemplos? Se lanza de la maleza con su melena, no tiene que quedar bien bravo, porque si queda chistoso ya enseguida la historieta se pierde, ¿no? Hay que convencer.
ahora mismo no estoy muy diestro para dibujar el león. Habría que buscar, ¿verdad?, en la enciclopedia. Esos manes, esos dibujantes de Tarzán, por ejemplo, que tenían esos dibujos que uno quedaba así loco. Imagínense, yo tenía 6, 7, 8 años y veía esos dibujos y esos movimientos y decía, estos manes, ¿cómo hacen? Yo que a duras penas, ustedes no saben lo que a mí me costó descubrir cómo se dibujaba esta teta. Yo aprender a que esta teta la sabía dibujar. Yo decía, bueno, ahí tal. Pero cuando dibujaba esta, la dibujaba así. Yo decía, no, eso no es así. Borraba y borraba. Hasta que un día en una historietita por ahí bobita, vi que aquí había una sonrisita y se me iluminó la vida y aprendí a dibujar los senos de una mujer. Nunca había visto una mujer en cuera en mi vida, por supuesto. De pronto a mi mamá, pero no, en fin. Pero no como para dibujarla, era un niño de 7, 8. Entonces, así fue que aprendí yo a hacer un seno, ¿no? Estos manes yo veía que tenían cada detalle, los leones eran perfectos, las emociones, las caras, la gente africana, los vestidos, todo era una cosa increíblemente linda. Las plantas, había unos paisajes de unas selvas africanas que uno quedaba loco, ¿no? Y sabe cuántos días se demoraba ese man dibujando una viñeta de esas, ¿no? Y de qué tamaño serían, y en fin. Bueno, entonces el bendito león se lanza aquí. Aquí podemos poner unas líneas, ¿no? Y aquí podemos poner un roar, que es como los gringos interpretan de manera gráfica. No puede ser doble O porque se vuelve U. Roar. Sí pueden ser de pronto 2 A's para alargar el sonido y 2 R's, y con eso lo enfatizamos más. Roar. Si el cómic está en inglés original, nada más tiene una, si no vemos que alguien con una mano torpe pone la otra de este lado. Roar. Claro, se abalanza encima de la pobre mujer, ¿verdad? Que con su cántaro en la mano. Vamos a agrandar esta viñeta. Esto ya sentí que aquí si la corto ya la daño. Entonces vamos a llevárnoslas hasta acá para poner más información. Ella la puedo alejar un poquito porque si la pongo tan cerca no va a haber tiempo de salvarla, de rescatarla. Vamos a ponerla como por aquí, ¿no? Y más como en 3/4. Vean que funciona mucho más. Ella, claro que el cuerpo viene para acá, ¿no? Ella está ahí doblando su cuello, que le podemos poner unas perlitas acá, El calambuco, claro, se cae y el agua se puede derramar. El niñito pega un alarido también, quedó como un chinito, es un negrito. En fin, ¿no? Si lo lleva de este lado, aquí también lo tendría que llevar de este lado. La continuidad hay que ser muy cuidadoso. Si el vestido es de flores, aquí también es de flores, etc. Entonces un roar. Vamos a despreocuparnos la vida y vamos a hacer esta viñeta grande, bien linda. Aquí ponemos unas matas espectaculares, aquí ponemos el agua que se cae y aquí tal. Y de pronto hay alguien por allá, unos manes allá que dicen, ¡ay, cuidado! Ponen cara de pánico porque claro, allá en la selva el pánico es que la fiera se meta, ¿no? Y de pronto acá, no sabemos cómo el hombre mono se lanza y agarra al tigre, ¿no? No, vamos a poner primero que aparezca el hombre. O se siente el sonido acá del aullido del Tarzán. En fin, me estoy complicando la vida. El hombre se lanza. Vamos a hacer de una vez la viñeta en que coge Tarzán, viene con su cuchillo, ¿no? Como él no tiene ni uñas, ni dientes, ni nada, es el cuchillo que se lo encontró del papá, ¿no? Él lo coge en algún momento. O lo hizo de algún diente animal. Aquí viene Tarzán, aparece Tarzán. Tarzán dice algo como Kriga Bundolo. Me acordé. Tarzán dice algo, cuando va a atacar dice algo como Kriga. Y uno quedaba loquito, ¿no? De niño. Kriga Bundolo. Y wow, palabras en africano. El africano no existe, son mil lenguas de 1000 naciones que hay allá. Kriga Bundolo, Tarzán, ¿no? Su cabello hacia atrás será su corpulencia, musculatura, pongámosle ahora ahí el cosito que dice acá este joven, el taparrabo y tal, y prende al león por la melena, ¿no? Acá, o no lo muestra, aquí podemos cortar la viñeta, el Tarzán aparece, y acá sí viene Tarzán y le zampa el cuchillo al hombre, ¿no? Al man,
hace una mueca de dolor, no sé cómo hacerla. Aquí los dientones, ¿no? Arruga la frente, qué sé yo. Y este man lo coge así debajo del brazo por la mandíbula, hijo de madre, y le empieza a cuchillar. Ese Tarzán era un bárbaro, ¿no? En aquella época no existía la cultura de este sigue haciendo roars, por supuesto, o aullidos, no sabemos cómo era. En fin, a veces te puede poner también así un poco como en estas cosas, o así sencillamente. Y bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más cupieron 5 porque son grandes. Si necesitan contar un poquito más, se pueden reducir las viñetas, ¿no? O no 3, sino 4 líneas, de pronto 4 filas, aguanta hasta 4 filas. Si ponen 5 ya es demasiado, ¿no? Tiene que ser una hojita vamos a hacer, una hojita. ¿Qué digo yo? Sí, bueno. Entonces, como las historietas gráficas de aventuras, a diferencia de los comic strips que no llegaban a un fin, aquí se puede poner fin perfectamente, ¿no? O igual la historieta larga de por ejemplo, de Lorenzo y Pepita, de Blondie, al final se acaba en el chiste y puede haber un fin o no, escrito o no, pero sabemos que hasta ahí llegó y en la próxima semana ya se va a hablar de un tema totalmente diferente. En cambio, en la aventura, donde aquí quedó, sigue el próximo domingo. Cuando uno terminaba de leer el Paquito de Tarzán, la historieta de Tarzán decía, ñarda, y entonces toda la semana estabas tirando cabeza qué iba a pasar luego, ¿no? Este es el codo de Tarzán, aquí está la otra mano, y aquí está el cuchillo dándole juguete al pobre hombre, al pobre león, el que quedan como nada al lado de él, de la fuerza de un blanco, ¿no? Que es lo chistoso un poco, ¿no? Y todavía esa cuestión de la supremacía blanca en ese momento se usaba, ¿no? Aunque esta nena puede tener trencitas, en fin, muy africana, muy linda. Aunque la historieta de Burroughs, de Tarzán el hombre mono, está obviamente inspirada en la de un escritor inglés que se llama Rudyard Kipling, que ahorita no sé cómo se escribe, vamos a escribirlo así, y eso tampoco sé si está bien escrita, que se llama, todos lo conocemos, El libro de la selva. The Jungle Book, el libro de la selva, cuyo Tarzancito es Mowgli de la selva. Mowgli, creo que se escribe así, ¿se acuerdan? Pero Mowgli es un niñito indio de la India, por eso es morenito, pelito liso, y es más niño. Este inglés, Tarzán gringo inglés, es blanco y es más grande. Entonces ya cuando lo vemos ya está grande, ya está en edad de merecer, ya por eso pues tiene esposa y todo. La esposa es Jane, todos lo sabemos, el hijo es Boy, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos aprendido, vamos a diseñar y vamos a contar una historietita muy sencilla, en 5, 6, 7 imágenes, las que necesiten. Un chiste que ustedes se sepan, una anécdota familiar, cualquier cosa que merezca ser contada y ser leída, que ustedes piensen que aportan, que nos van a sacar una sonrisa. O, miren que aquí no hay nada para sonreír, todo es muy terrible, ¿no? Incluso hasta la masacre del pobre animal. Hoy en día eso sería fatal, que hubiera un hombre blanco con un cuchillo matando caimanes y matando leones y matando negros africanos, ¿no? Pero en fin, una historieta, un cuentecito. Los personajes pueden ser los que quieran, pueden ser ustedes mismos, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuento que yo hice en el guión que presenté ahorita en Cartagena, en el pitch, es una historieta que ustedes saben que está basada en la grupa y que es basada en mí mismo. Bueno, entonces les contaba que ahora mi proyecto de animación que mostré en el pitch de Cartagena está basado en la historieta gráfica La Grupa. Ustedes tienen el link y el personaje principal pues soy yo, ¿no? Les voy a mostrar los bocetos, cómo los empecé. Estos son los antagonistas. Mire como primero rayo, diseño los personajes, ¿no? Utilizo hojas recicladas. Estos son los malos, por eso son así feos y bobos y todo.
Primero los visualizo, ¿no? Tengo que saber, por ejemplo, este es un primer rayón que luego de pensarlo y de manejarlo se convierte en ¿no? Este se parece más a Fidel Castro, se parece más a Papá Noel. Pero bueno, ahí está esos primeros diseños. Luego hago unos borradores, primero a lápiz, y luego les paso un stili. Aquí les contaba que el personaje principal está basado en mí mismo, ¿no? La caricatura, ¿no? La nariz larga, cabelbito, redondito, las patillas así como si fuera una coliflor, que es cuando me crecen, que no me he mutilado hace rato y entonces se van poniendo así. Y de estos borradores, ¿no? Aquí, por ejemplo, los otros personajes, este es Turi, esta es nórdica, aquí está Alvaricó, que este es uno de los malos, esta es la nórdica, que es una travesti. Vean el movimiento, cómo se aplica, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es Jessica, que viene aquí yo puse en las diapositivas, están los extractos del guión, que da justo con esta ilustración. Esta como si fueran las ilustraciones de cuentos, ¿no? Los libros de cuentos fueron también los antecedentes de las historietas gráficas, ¿no? Un libro de cuentos, Caperucita y todos esos de los hermanos Grimm y de Pierrot y de no sé quién, todos esos franceses y demás. Un libro de cuentos sin ilustraciones es totalmente absurdo, ¿no? Entonces hay que hacerla. Entonces, en primer lugar, yo hice borradores, cortaba, corregía, borraba, y luego en la mesa de calco, aquí donde estoy, empecé a pasarlos ya en limpio, con tinta china y plumilla. Aquí, por ejemplo, Casti mostrándole a los triamigos, que son los estudiantes de él, los cuadros de la exposición que él va a poner. Se los estoy mostrando en desorden. Cuando a Casti lo nombran como profesor, aquí está en la mitad, y trae a sus amigos, Matrola, Francis, Marky, a que ponga a estudiar, ponen a trabajar a los estudiantes chéveremente. Este es Edward, que es del cual Casti se enamora, y este es el malo, el Lutó, este mismo de allá. Y este ya es el que les mostré primero, ya acabado, miren, en tinta china. Aquí está Luismi, aquí están las muñecas estas, caminando, los fascinerosos las piropean. Aquí ya está Alvaricó, que pasado. Alguna en agüita tinta le he hecho la media tinta de que hablo, ¿no? Hay cosas oscuras, por ejemplo el pelito, los ojos, casi todo es blanco, y algunas cosas son agrisadas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se nota eso, ¿no? El gris de las sombras, allá las nubes, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, ya más acabadas, ya se ve con mayor claridad. Ellos están en la sombra para que Casti venga, camines, ¿no? Visualmente. Aquí es Casti cuando conoce finalmente a su príncipe azul, se llama Giz, que trabaja en un BPO, que le dice que exponga su proyecto en su propia casa, y él arma una galería y muestra los cuadros y todo es un éxito, y entonces, en fin. Aquí es un momento dado, la cosa se llama de estar pidiendo deseos cada vez que cae una estrella fugaz. En algún momento dado, Casti, que tiene la malparidez, pide que la estrella fugaz se convierta en un meteorito, y aquí se le va a venir encima, pero tiene un final feliz porque él finalmente se casa con su príncipe azul en París, y luego se vienen a fijar su residencia en Manhattan, en el barrio de los rascacielos de Nueva York. Es para que vean un poco, ¿no? Como la historia sencilla, con altibajos, ya ustedes eso tienen que empezar a manejarlo, cómo se trabaja un guión. Yo creo que ya lo están viendo, no sé, José, ya ven guión. Con Adriana están, ¿no? No, todavía el guión no lo vi. No, pero ya algo de historia ya están viendo, ¿no? Supongo, de cómo estructurar una historia. Sí. Sí, ok. En narrativa. En narrativa, bueno, La ok. creación de un personaje. Eso, no solo el personaje, sino luego la historia misma también, Sí, ¿no? estamos desarrollando un cuento con los 12 pasos. Eso, el viaje del héroe. El viaje del héroe. Perfecto, muy bien. El héroe, el protagonista. Por ejemplo, yo al principio tenía un poco de problema en definir quién era el protagonista de esta historia, ¿verdad? Hasta que mis profesores, Adriana entre ellos, Villamizar, me dijeron, pero es que a veces uno no sabe si la historia la cuenta Turi, que yo le tengo un especial afecto, y él se murió hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces yo guardo. Es un poco como una cosa como de la nostalgia de querer tener a mis amigos otra vez vivos, ¿no? Porque este murió a principios del siglo, y este murió 10 años después. El único que sobrevivió fue yo, de esta famosa grupa, que esto se llama la grupa, ¿no? Por eso, el grupo, la grupa. Y entonces yo no tenía bien claro, hasta que mis profesores de la maestría de narración, de escrituras audiovisuales, me dijeron, ¿quién habla y quién es la voz cantante? Tú.
El que sobrevivió eres tú, el que está contando la historia eres tú. Un muerto no puede contar una historia, ¿no? Tú puedes recrear la historia alrededor del personaje y ficcionarlo, pero el que tiene la voz narrativa es Casti. Cuando ya yo descubrí eso, la historia empezó a rodar, solita. Antes se encontraba con tropezones y tropezones, iba para adelante, iba para atrás. Empezaba a echar muchas cosas. Un profesor venezolano que vive en Bogotá, que se llama Frank Weiss, ojalá lo conozcan en algún momento. Él creo que tiene una página, una cosa. Me decía, muchos prolegómenos y circunloquios. Yo no entendí la palabra, la expresión. Me dice, hablas mucho, cuentas mucho, le das mucha vuelta. Hay que ir al grano y quitar la primera escena. Que generalmente la primera escena son prolegómenos y circunloquios. Entonces, vete para la segunda y ahí arranca. Acción, acción, acción. Diálogos, pocos, pero acción. Un león que brinca. Una cosa de esta. Una mirada penetrante. La acción no solamente es el movimiento, también es la intensidad. ¿Ok? Violencia, palabras, fuerza. Listo. Entonces, bueno, a contar una historia, ¿no? Olvídense de Tarzán. Cada quien, lo único que quiero que guarden es la estructura. Acá arriba el cabezote. El cabezote no tiene que tener una viñeta necesariamente. Puede estar suelto. ¿Ok? Las líneas de viñeta solamente tendrían que estar a partir de aquí. A partir de aquí. Aquí sí están los cuadritos, separaditos por medio centímetro. Esto ya dijimos que no iba acá, porque esta viñeta decidimos que va a ser completa. ¿Ok? Miren que estas letras se montan en la otra viñeta. Hay que limpiarlo, por supuesto. Hay que limpiarlo y nunca las coincidencias. Esta se hace más grande, que sea lo más claro posible. Y si es en color, más lindo queda todavía. No digo que ustedes lo hagan en color, estoy pensando en la impresión de aquel dominical de mi infancia. Aunque si le quieren meter color, tienen tiempo y se quieren divertir un rato porque están aburridos, háganle. Metan la acuarela, metan el lápiz de colores, lo que ustedes les provoque, sean muy creativos. Entonces vean que de una viñeta a otra sí se puede. Vean que este crigabundolo yo lo puedo poner aquí arriba y no pasa nada porque no estoy tapando ni la cara de ella ni al león. Aquí hay una cosa que es maleza, que da igual si está o no está. Entonces, pilas ahí. Esta no tiene diálogo. Esta nena puede gritar aquí un ay y justificamos este espacio, chéverísimo. Ella puede gritar un ay aquí. O sálveme, o socorro, o cualquier cosa. Si voy a poner socorro, entonces por supuesto la viñeta. Miren que aquí aguanta una pequeña diagonal por la dinámica, pero generalmente las letras se tienen que poner horizontales. Entonces ustedes pueden inventarse el personaje que quieran. Esto puede ser una niñita, por ejemplo, la pequeña Lulú, Periquita, que son niñitas, más falta, qué sé yo, o niñitos, o animalitos, o en todas mi tiempo de que me han hecho la historieta gráfica, han hecho unas divinas, maravillosas, y hay recuerdo unas así como unos pocillos en una cocina. Entonces había un pocillito partidito, y el azúcar, y el no sé qué, y la zanahoria. Pueden ser los personajes, pueden ser los que sean. Acuérdense que la historieta gráfica, al igual que la animación, que van a ver ustedes el próximo semestre, y estas son las bases de eso, puede ser el mundo de la fantasía más surrealista y más inverosímil que a ustedes se les puede ocurrir. Mientras respeten la historia narrativa, el orden narrativo, las pautas narrativas para que pueda ser bien entendida. ¿Ok? Bueno, ánimo. Vamos a hacer una página muy linda de los personajes que ustedes quieran. Pueden mover como les provoquen las viñetas, agrandarlas, achicarlas, guardando la caja litográfica, guardando el espacio entre ellas, haciendo que la lectura sea de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Ok? Respetando eso. Listo.